Hello there. This is going to be our second topic that we have to cover. Okay. In this case, we're going to talk about second conditional. Vamos a hablar del segundo condicional. La semana anterior ya tocamos el tema, ya lo analizaron. Ahora vamos a proceder con el segundo condicional. Mismo caso, recuerden que todas estas actividades no las vamos a subir a Classroom, las vamos a entregar de manera presencial la siguiente semana. Por lo tanto, no dejen acumular sus actividades. Durante este video vamos a hablar del segundo condicional. ¿Qué es el segundo condicional? Tenemos aquí este breve esquema. Básicamente es una situación hipotética, una situación irreal. Como aquí nos dice, usamos el segundo condicional para hablar de situaciones improbables, es decir, cosas que no tienen esa posibilidad de llevarse a cabo o que quizás ahora son poco probables que sucedan, es decir, son irreales en el presente. ¿Cómo van a estar conformadas? Van a estar formadas por una condición, como aquí lo tenemos, pasado simple, y un resultado que va a ser con el would más un verbo. En el caso del pasado simple no es decir si yo tuve, sino vamos a decir el tuviera, es como el hubiera. Por eso en español decimos el hubiera no existe. En este segundo condicional, como ya dije, lo vamos a tener dividido en dos. Posteriormente lo voy a explicar. Pero aquí quiero que vean cómo podemos cambiar el orden de la oración sin alterar el resultado. Es decir, yo puedo poner lo que está al final, al inicio y viceversa. También podemos usar en lugar de would, could, como en el ejemplo que dice if I had a screwdriver, I could fix the TV. Es decir, si yo tuviera un desarmador, yo podría reparar el televisor. ¿Ok? Eso es entonces el segundo condicional. Dicho de otro modo, podemos nosotros establecer lo siguiente. Nosotros aquí vamos a ver ahora cómo va a estar establecido esto para que nos quede un poco más claro. Recuerden, si son situaciones hipotéticas, entonces nosotros podemos mencionar if I had money, si yo tuviera dinero, I would buy a Ferrari, un carro que es conocido. Noten aquí cómo vamos a tener dos cláusulas. Esta va a ser mi primera parte. Aquí vamos a tener otra separada por una coma. Y aquí vamos a tener esta otra. Recuerden que el if en español, ¿qué quiere decir? Quiere decir sí. Aquí vamos a tener if más pasado. Vamos a separar el puro verbo had para que noten cómo es. Had es el pasado de ¿qué? De have. ¿Ok? Entonces, aquí no lo vamos a interpretar como yo tuve, si yo tuve. Aquí vamos a decir si yo tuviera. ¿Ok? Si yo tuviera. Tuviera. Todos esos verbos van a estar expresados de esa manera. Por ejemplo, si yo tuviera. If I swam. ¿Qué sería if I swam? Esto sería si yo nadara. ¿Ok? Si yo tuviera, por ejemplo, if she drove. Si ella manejara. Si yo tuviera, por ejemplo, if we flew. Si nosotros voláramos. ¿Ok? Noten cómo esto, en lugar de que a mí me diga si yo nadé, si yo manejé, si yo volé, es hará, háramos, etc. Que quede muy claro por qué es este tipo de pasado. Pueden ubicarse en el hubiera, como dice el refrán, el hubiera no existe. La otra parte de mi oración, ¿cómo va a estar determinada?
va a estar determinada por, de nueva cuenta, would más verbo. ¿Ok? Would más verbo. En este contexto, esa terminación me va a dar el iría. Dicho de otro modo, si yo nadara, iría al mar. Dicho de otro modo, en inglés esto se va a expresar I would go to the sea. Yo iría al mar. Si ella manejara, yo diría she would take me home. Ella me llevaría a casa. Si nosotros voláramos, we would travel abroad. Viajaríamos al extranjero. Noten entonces cómo ese would a mí me va a dar esas terminaciones. Eso es lo que quiero que quede bien claro. Esto dice que usa el pasado porque usa el hubiera. Si yo nadara, yo conocería especies marinas. Noten cómo es algo irreal. Por eso es que este tipo de condicional se va a usar mucho para esos contextos. Entonces, para recapitular, la primera parte, o en este caso todo lo que está después del if, se va a expresar en pasado siempre. Se va a separar por una coma y se va a seguir con el would más verbo. ¿Por qué dice en la otra diapositiva que esto se podía invertir? Porque yo puedo decir, por ejemplo, she would eat no sé si está bien escrita esta palabra coreana, kimchi, if she traveled to Korea. Ella comería kimchi si ella viajara a Corea. Aquí ya no vamos a poner ninguna coma porque estamos empezando con el would. En español esto sería ella comería. Noten cómo termina esa palabra en ría. Eso es lo que a mí me va a indicar mi prefijo would. Esta terminación, ¿ok? Ella comería kimchi si ella viajara a Corea. Noten cómo se usa ese condicional. De nueva cuenta, recuerden aquí, quizás en este momento la persona no puede ir a Corea, no puede pagar un viaje de 60,000, no puede pagar, por ejemplo, no puede pagar un viaje de 60,000 pesos en este momento, pero quizás más adelante, si ella ya trabaja, puede lograr ese sueño. Entonces, noten cómo va a funcionar esto. De ese modo funciona. Y esa es la manera de expresarlo. Podemos, por ejemplo, decir if my dog talked, it would tell me many things. Si mi perro hablara, me diría muchas cosas, ¿ok? Noten cómo entonces esto va a estar expresado de ese modo. Eso es lo que quiero que tengan muy en cuenta. Cómo se va a manejar este tiempo verbal, ¿ok? Eso es entonces. Volvemos a la presentación. Y aquí vamos a tener entonces todo esto. Segundo condicional, la estructura, lo que expresamos. If más pasado simple más presente condicional. Noten cómo aquí me dice to be usa where. Siempre con el I, con todos los verbos, con el I vamos a usar where. If I were you, I would buy a taco. Si yo fuera tú, compraría un taco. Ya sabemos que en la conjugación del verbo to be en el I lleva was, pero en estas condiciones va a usar where. Creo que eso sí lo tengo que explicar, si no luego se confunden. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso del verbo to be. Vamos a poner aquí to be.
Para no meterlos en confusión, vamos a decir: if I were you, I would make a cake. ¿Okay? Si yo fuera tú, yo haría un pastel. ¿Okay? Esta es la parte que yo quiero que tienen. Después del live vamos a usar where. ¿Okay? Esa parte. Porque si no, podemos cometer el error de decir, es que es was, pero no, ahí voy a usar where. ¿Okay? Volvemos entonces a nuestra presentación. Y tenemos de este lado uso imaginary situations in the present or future. Recuerden, quizás son cosas que en ese momento no se pueden usar, pero que posteriormente sí podrían ser llevadas a cabo. Los ejemplos que me ponen: if I won $1 million, si yo ganara $1 millón, I would buy a new car, yo compraría un nuevo carro. If I were you, I would quit smoking, si yo fuera tú, dejaría de fumar. If I were the president, I would lower taxes, si yo fuera el presidente, yo bajaría los impuestos. ¿Ok? Noten cómo va a estar estructurado. They would stay longer if they had more time. Ellos se quedarían más tiempo si tuvieran más tiempo, para la redundancia. If I won $1 million, I could stop working. Es decir, si yo tuviera $1 millón, podría dejar de trabajar. Noten entonces cómo todo esto usa esos condicionales. If I had more free time, I could travel around the world. Si yo tuviera más tiempo libre, yo podría viajar alrededor del mundo. Pero para todo ello se usa ese pasado simple con, en este caso, el presente condicional. Esta es mi estructura. ¿Okay? Esa va a ser la manera en la cual va a funcionar esto. Vamos entonces ahora a ver la siguiente actividad para dejarlo más en claro. Completa los enunciados con la forma correcta del verbo. Segundo condicional, recuerden, podemos tener: if she win the lottery, she travel around the world. Aquí podemos mencionar: if she won the lottery, she would travel around the world. Ella viajaría por el mundo. If they studied harder, they, podemos abreviar con date, pass the exam. Si ellos estudiaran más duro, pasarían el examen. If he knew how to cook, he'd prepare a delicious dinner. Noten cómo al lado del if, es decir, en esta parte, estoy usando verbos en pasado, pero después de la coma estoy usando would más verbo. En este caso la forma 1, es decir, la forma infinitiva, por así decirlo. No veo aquí uno que comience con el would, pero me hubiera gustado. No obstante, noten entonces cómo solamente al lado de if it rained, si lloviera mañana, we would stay. Lo estoy abreviando por el espacio, pero recuerden que esta comita quiere decir, esta comita con una D quiere decir would. If I were, aquí es donde les digo que tiene que ser were. If I were a bird, si yo fuera un ave, I would fly. If you had a superpower, what would, aquí es una pregunta, what would it be? ¿Cuál sería? If we lived, si nosotros viviéramos en Marte, we'd experimentaríamos una forma diferente de vida. If they invited us to the party, we'd attend. Noten entonces cómo esto a mí me va a indicar puras cosas, en este caso, en segundo condicional. Esa es la parte que quiero que tengan muy presente, porque es así. ¿Okay? Ahora vamos nosotros a tener lo siguiente. Tenemos aquí
La lección 10. In this lesson, we're going to talk about some aspects related to second conditional, the impact. In this case, have you ever heard about Harry Potter? Maybe yes, it's a famous movie. So, en esta parte nosotros vamos a hablar del segundo condicional. Estas van a ser las actividades del 2 de junio al 6 de junio. Recuerden, todas estas actividades no las vamos a subir a plataforma porque la próxima semana nosotros las vamos a revisar de manera presencial. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En la página 77 tenemos que relacionar las imágenes con su concepto y al lado de ellas poner la definición en español. Bizarre, spell, etc. ¿Okay? Después tenemos un crucigrama. Ese crucigrama lo vamos a resolver con ese glosario, con ese vocabulario que nosotros tenemos ahí. Eso es lo que vamos a contestar. Póster, que es la actividad 2, página 78. En la página 79 vamos a poner en práctica esto del segundo condicional. Aquí nos da una breve descripción. Is used to talk about imaginary or unlikely situations in the present, bla, bla, bla. Ya ustedes saben cómo se realiza esto, pero no obstante, si ustedes tienen dudas, pueden consultar estas notas en su libro y posteriormente contestar la actividad 3. If I had a time machine, I would travel. Esto es cuestiones fáciles. Posteriormente tenemos en la página 80 de nueva cuenta completar la actividad 4 con el segundo condicional, y en la actividad 5 tenemos que decidir qué tipo de condición necesitas para completar. ¿Okay? Obviamente no puedo usar will si estoy hablando de un segundo condicional. Eso es entonces lo que van a hacer. Y por último, en la página 81 yo voy a subir de nueva cuenta el audio y ustedes van a completar en la actividad 6 las partes, bueno, en este caso las tienen que enumerar correctamente. ¿Okay? Y después van a leer este texto, van a escuchar la pista y van a ver cómo se pronuncia Harry Potter, a Magical Phenomenon, y van a contestar estas preguntas que están en la actividad número 9. Eso es lo que van a hacer, repito, de la semana, en este caso del 2 de junio al 6 de junio. Vuelvo a repetir, la próxima semana lo vamos a revisar de manera presencial. Eso es todo. Espero que este tema haya quedado claro, no es tan complejo. Y si tienen dudas, ya saben los canales de comunicación. Nos vemos pronto. Hasta luego.